¿Cuándo ha de venir el reino? He aquí una pregunta interesantísima, una pregunta acuciante, pues para todos, la pregunta por el fin de los tiempos, la pregunta por el retorno de Cristo, por el final de la historia, una pregunta escatológica que nos lleva de inmediato al versículo 20 del capítulo 17 del Evangelio de Lucas. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia. Ahí están los fariseos, estudiosos de la Escritura, preguntando cuándo ha de venir el reino. Pero esta pregunta no se limita a los fariseos. Yo diría que nosotros también tenemos una pregunta semejante. Nos interesa, por supuesto, por una sana curiosidad intelectual, pero más que eso, porque estamos atribulados, porque queremos entender las Escrituras, porque nos parece advertir señales del final de los tiempos. Esa es parte de nuestra pregunta, una pregunta que en el caso de los fariseos también puede haber nacido de la angustia de haber sido un pueblo dominado por sucesivos imperios, concebirse como el pueblo escogido, el pueblo donde Dios es el rey, y sin embargo, por varios siglos, estar aplastados por la bota de los asirios, luego de los babilonios, de los medos, de los persas, de los griegos, de los romanos. Por otro lado, Jesús aparece como un maestro y su antecesor, Juan el Bautista, había sido para muchas personas del pueblo el profeta prometido, el profeta escatológico. No olvidemos que en la doctrina tradicional judía de ese tiempo la profecía se había acabado hacía 400 años con Esdras, pero al pueblo eso no le satisfacía. Ellos vieron en Juan el Bautista el profeta que habría de aparecer en los últimos tiempos. Sin embargo, fue decapitado. Ahora se levanta Jesús, de quien Lucas mismo ya nos ha contado también, que hasta Herodes se preguntaba o le decían si no sería Juan el Bautista que había resucitado. Este hombre, Jesús, que se presenta a sí mismo ante el pueblo en sus predicaciones como el Hijo del Hombre, ¿es el último profeta que estábamos esperando? ¿Será el Mesías? O al menos en la medida en que ese maestro de Galilea llamado Jesús tiene un grupo de seguidores que podríamos llamar un grupo apocalíptico, un grupo que predica que la presencia divina ha irrumpido transformando la historia. Ellos tienen que preguntar, bueno, ¿y entonces cuándo vamos a dejar de estar dominados por los romanos? ¿Cuándo? Eso está implícito en su pregunta, ¿no? ¿Cuándo Israel será conquistador y cabeza de todas las naciones? Preguntan por un tiempo. Esa pregunta se ha repetido a lo largo de la Iglesia en una muy larga lista que no voy a dar ahora, pero que tenemos por ahí en una introducción al Apocalipsis. En la Edad Media, en los primeros siglos, en los esenios, siempre hubo fechas, movimientos apocalípticos que esperaban de manera inmediata el fin del mundo y el retorno de Cristo. Solo quiero hacer alusión a uno de los pensadores o teólogos del siglo XIX, en 1844, William Miller, fue quien dijo pues que
Jesús venía y puso como fecha precisamente 1844. Y él pensaba que estaba haciendo cálculos gracias a su interpretación de las 70 semanas del libro de Daniel. Piénselo con cuidado porque a la fecha sigue habiendo muchos intentos de interpretar esta visión de las 70 semanas de una manera literalista y a la vez arbitraria, especialmente en una teoría que se llama de las dispensaciones, para que podamos hacer cálculos más o menos de cuándo puede venir Cristo, cuándo va a ser restaurado Israel, cuándo y cuánto tiempo va a durar la gran tribulación, etc. Todo eso, bueno, evidentemente no tenemos forma de saberlo, pero a muchos los engaña y los distrae. Resultado de las predicciones de Miller, que por cierto, pues es obvio, no se cumplieron, surgieron dos grupos hasta hoy con muchos seguidores. Los adventistas del séptimo día. ¿Cómo explicar que Dios hubiese revelado una fecha y no hubiera sucedido lo que esperábamos? En el caso de los adventistas, la supuesta explicación fue que, bueno, en realidad lo que había sucedido es que en el cielo, que también hay un tabernáculo celestial, Jesús había pasado del lugar santo al lugar santísimo en 1844. Esa fue su interpretación, que por supuesto en nuestro estudio de la carta a los Hebreos se derribaría por tierra, porque ahí explicamos claramente qué significa el templo y el lugar santísimo en su modelo eterno. El otro grupo, originado por las predicaciones de Miller, fueron los testigos de Jehová. Ellos pusieron otra fecha y posteriormente otra fecha. La última fecha en la que ellos advirtieron, aseguraron que Jesús iba a regresar, fue 1914. Tampoco Jesús regresó en 1914. Entonces otra vez tuvieron que cambiar la doctrina y decir que Jesús sí había venido. Pero ante la pregunta si Jesús ascendió visible y físicamente y dijeron los ángeles que regresaría como los discípulos lo vieron irse, entonces ellos se vieron obligados al afirmar que Jesús había regresado en 1914, pero espiritualmente, no físicamente, espiritualmente, se vieron obligados a negar la resurrección corporal de Cristo, como hasta la fecha lo hacen. Y entonces dijeron que en 1914 lo que sucedió es que Dios, el Padre, entronizó, así dicen, puso en el trono, entronizó a Jesucristo para que gobernara sobre el mundo. Cosa curiosa porque fue 1914 el inicio de la Primera Guerra Mundial y luego vino la Segunda Guerra Mundial y luego la Guerra Fría y las tantísimas luchas, depravación, enfermedades y miseria que ha caracterizado a los siglos XX y XXI. Bueno, tristemente pues surgieron estas formas de pensar. Pero el libro de los Hechos, como los Evangelios, nos advierten que nosotros no podemos saber la fecha. Jesús dijo, nadie sabe la fecha, ni el Hijo, es decir, Cristo en su naturaleza humana, cuando estuvo en la tierra, Él no sabía, repito, como humano, cuándo Él regresaría o sería enviado nuevamente por el Padre a poner fin a la historia. Cuando, de acuerdo con el relato de Hechos, Jesús está a punto de ascender y los discípulos le hacen una pregunta semejante a la de los fariseos. ¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Jesús les contesta, a ustedes no les toca ese tipo de conocimiento, ustedes no tienen la solución para ese tipo de problemas. Y esas palabras están dirigidas a nosotros, a toda la iglesia. En contraste con ello, Jesús está diciendo, ustedes pongan su atención, su anhelo en otra cosa.
recibirán el Espíritu Santo y me serán testigos hasta lo último de la tierra. Eso significaba que no tenemos la vista puesta solamente en un retorno de Jesús, que ha de suceder, claro. Pero no tenemos la vista puesta en ello solamente, y mucho menos en fechas, cálculos. Hay quien dice, bueno, no podemos saber el día, pero sí el año o el mes, y elucubran sobre probables tiempos. Todo eso diríamos que está prohibido en la Escritura. Cuando alguien le quiera convencer de cálculos con las medidas del tiempo, con los años que tiene la tierra, los años que vivieron los patriarcas, las 70 semanas de Daniel, el regreso de Israel a su tierra, usted no haga caso, porque Jesús dijo, a ustedes no les toca eso. A ustedes les toca ser llenos del Espíritu, porque en tanto que Jesús no regrese, el Espíritu Santo está en el mundo para que los creyentes prediquemos el Evangelio y prediquemos el señorío de Jesús. Prediquemos a Jesús como Rey. Esa es nuestra tarea. Y por eso Jesús continúa o responde en el final del verso 20, el reino de Dios no vendrá con advertencia, o el reino de Dios no vendrá después de que algo nos avise o nos advierta. El regreso de Jesús es inesperado. Más adelante Jesús insistirá en ello, como en los tiempos de algunas catástrofes relatadas en la Biblia, el diluvio, Sodoma. La gente vivía una vida ordinaria, actividades comunes, cotidianas, y de repente, sin advertencia, llegó la destrucción. Sin embargo, Jesús no se queda solo en una enseñanza de un reino futuro. Aquí vale la pena pensar en la teología de Oscar Cullmann, que al hablar del reino de Dios siempre lo hace en una tensión, en una dialéctica entre el ya y el todavía no. El reino de Dios ya está y todavía no llega a su plenitud. ¿Cómo encontramos esta dialéctica en el texto que nos concierne hoy? Dice el verso 21, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Este pasaje, este versículo 21, lo tenemos en griego. Vamos a pedir de favor a Cabina que lo ponga en la pantalla para que lo podamos leer unidos. El verso 21 de Lucas 17 dice, Ude erusin, iduode, y aquí idu, garibasilia tu ceu en tu Simón estin. Ahora lo leemos despacio. Ude erusin, ni dirán, iduode, mirad aquí, y eke idu, o allí mirad. Garibasilia, porque el reino, tu ceu de Dios, entos imón estin, dentro de vosotros está. Dentro o entre. Las dos traducciones son posibles y yo diría que más bien son ideas complementarias. El reino de Dios está en ustedes, está con ustedes y por ende ustedes están en el reino. Qué interesante, porque entonces esto nos lleva a la pregunta, ¿y qué es el reino de Dios? Que por supuesto en alguna ocasión ya habremos comentado, que no pensemos que el reino de Dios es exclusivo del momento posterior a nuestra muerte. Ahora que tristemente muchos hermanos queridos de nosotros han muerto, no falta la expresión que partió al reino de Dios.
como si el reino de Dios fuese más allá de las nubes, como si el reino de Dios no estuviera en esta tierra. Ese es un gran error. El reino de Dios o reino de los cielos, que es exactamente lo mismo, Lucas, escribiendo para un público tanto de judíos como de gentiles, usa sin problema la expresión reino de Dios. El Evangelio de Mateo, que está pensando más en judíos, más observantes de la ley, usa el circunloquio para no mencionar Dios, el reino de los cielos, pero es exactamente igual. El reino de Dios, el reino de los cielos, no está solamente en el futuro, en el todavía no del que habla Oscar Cullmann. El reino de Dios está en el ya. El reino está entre nosotros. Así que la pregunta, ¿y qué es el reino y por qué está entre nosotros o cómo se manifiesta entre nosotros? Nos hace entender que el reino de Dios tiene un centro, un núcleo, por supuesto, fundamental: el rey. Lo importante del reino de Dios es el rey, y el rey es Cristo. De ahí que Pablo nos ha explicado ya, hablando de la naturaleza humana de Jesús, que se anonadó, que se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. El Padre le exalta, le resucita, le asciende a la gloria, para que toda lengua confiese que Jesús es el Señor. El mensaje del reino, el reino mismo, el portador, el establecedor del reino de Dios es Jesús. Por eso, cuando nosotros estamos en una crisis y oramos, Señor, estoy en una crisis familiar, Señor, estoy en una crisis financiera, estoy en una crisis emocional, Señor, la iglesia vive en una crisis social, política, terrible. ¿Qué es el reino de Dios? Pedir que Dios nos solucione nuestros problemas, que nos quite toda preocupación, pedirle a Dios que no permita que vengan las tribulaciones. Ese no es el reino de Dios. Si el reino de Dios es Cristo, entonces, frente a la crisis que nos hace preguntar ¿cuándo vendrá el reino de Dios?, tenemos una primera respuesta que debería ser: el reino de Dios es aceptar la voluntad de Dios. Hay situaciones en las que yo no puedo actuar, no está en mi mano modificar o evadir, me son impuestas. Yo no puedo cambiar la violencia social que me rodea, yo no puedo cambiar la miseria que aqueja a gran parte de los seres humanos. En mi propia vida, en mi ámbito familiar, hay muchas cosas que no está en mi mano cambiar. ¿Qué me toca entonces, como reino de Dios? Aceptar la voluntad de Dios. Y en aquellas cosas en las que sí es mi responsabilidad tomar una decisión y actuar, tengo que considerar como tarea principal entender la voluntad de Dios, rendirme para hacer la voluntad de Dios. Entonces, reasumiendo, el reino de Dios es Cristo en la tierra, porque Jesús pronuncia estas palabras cuando está allí con sus discípulos, pero Cristo está ahora por el Espíritu Santo. Por eso la insistencia hace un momento en Hechos 1:8, a ustedes no les toca saber los tiempos, ustedes serán llenos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es la presencia de Cristo en los creyentes. El Espíritu Santo nos hace
propiedad de Cristo, nos hace hijos de Dios, nos hace templos de Dios. El reino de Dios entonces tiene una primera dimensión, una primera etapa y manifestación, la iglesia auténtica, es decir, la que está conformada por todos los verdaderos creyentes en la historia. Nosotros somos el reino de Dios y lo somos porque hemos confesado a Jesús como nuestro Señor y lo somos porque cada día queremos rendir nuestra voluntad a la voluntad divina, porque queremos regir nuestra vida en la acción que nos muestre la voluntad divina. Por eso estamos en el reino, por eso el reino está en nosotros y tenemos la tarea como iglesia de invitar a los que no están en el reino a entrar en el reino, como lo hemos visto en las parábolas de Lucas, las parábolas previas, en donde se dice que el señor de la casa mandó a los sirvientes a llamar a los invitados, incluso a salir a los caminos y traer a los que pasaran. Esa es nuestra tarea hoy en el reino de Dios. El reino de Dios, entonces, como dirá el apóstol Pablo, no es comida ni bebida, es decir, no son las dietas y prescripciones de la ley judía de come esto, no comas aquello, esto es impuro, esto es inmundo, esto es limpio. No. El reino de Dios no es comida ni bebida, ni días de fiestas, ni fiestas religiosas, ni ritos, ni sacramentos. El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Por eso, cuando Jesús se dirige a los discípulos, en el verso 22, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Los discípulos caminan con Jesús. Qué gran privilegio. A veces resulta cierto el dicho, nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Es hasta que Jesús ya no está con ellos, que ellos irán comprendiendo, y gracias al Espíritu Santo, quién era ese Jesús que caminó con ellos. ¿Cuál era el mensaje del plan de salvación de Dios? Lo irán comprendiendo a tal punto que tenemos como resultado la redacción del Nuevo Testamento y la predicación que alcanzó el mundo de su tiempo. Pero Jesús les dice, efectivamente, van a llegar tiempos angustiosos, van a llegar tiempos de anhelo ardiente. Ustedes tendrán un anhelo ardiente por este tiempo en el que yo estaba con ustedes. Nosotros no caminamos con Jesús en aquel tiempo, pero le hemos conocido espiritualmente, le hemos experimentado, le conocemos cada día más por el trato que tenemos con Él, por la comunión que tenemos con Él, por lo que leemos en la Sagrada Escritura. Y podemos hacer nuestras aquellas palabras del apóstol cuando dice, a quien amáis sin haberle visto. Nosotros también amamos a Jesús y tenemos también un anhelo ardiente por ver los días del Hijo del Hombre. Este título, que las Biblias en lenguas modernas han colocado ya en mayúsculas, que no existían en el hebreo ni en el griego, aluden a un título apocalíptico que se va desarrollando desde el libro de Ezequiel y en alguna literatura judía que no quedó en el canon, como el libro de Enoc o el Apocalipsis de Esdras, y finalmente en el libro de Daniel, que sí quedó en el canon. En esa literatura que llamamos apocalíptica judía, canónica una, otra no, surge el concepto Hijo del Hombre. Es decir, a la par que Dios es infinito y es único,
Dios también tiene un mensajero que está tan unido a Él que también puede recibir la gloria y a quien el Padre le entrega el juicio de las naciones al fin de los tiempos. En el libro de Enoc podemos leer nosotros que al final de los tiempos el Hijo del Hombre resucitará a los justos, condenará a los malvados, y eternamente los justos comerán y convivirán con el Hijo del Hombre. Pocas veces en realidad en los evangelios encontramos que Jesús se llame a sí mismo con el título Cristo. Muchísimas veces más, Jesús, hablando de sí mismo, se otorga el título o se reconoce bajo el título el Hijo del Hombre. Por eso, cuando Jesús aquí está hablando de que Él regresará, lo dice así, el Hijo del Hombre. No, ustedes no van a ver al Hijo del Hombre. Hemos titulado a nuestra plática de hoy El reino de Dios y la parusía en la historia de la salvación. Ya hemos hablado que el reino de Dios es esta invitación, esta reconciliación en la que nosotros como criaturas respondemos al amor divino, respondemos amando a Dios de tal manera que nuestra voluntad por amor se rinde, nuestra voluntad quiere coincidir con la voluntad divina, y esa es la experiencia maravillosa del reino de Dios hoy en el mundo. Déjeme decir que el reino de Dios no es el reino de Dios, porque hay un riesgo de pensar que el reino es lo que no es el reino. Por ejemplo, hay quien ha pensado que el reino de Dios es una situación política. Pienso, por supuesto, en la justificación de algunas guerras que, por supuesto, tenían factores económicos, intereses de dominación, pero que usaron justificaciones religiosas, considerando que su guerra o su cruzada era para establecer el reino de Dios. En tiempos más cercanos a nosotros surgió la teología de la liberación, que es un intento de mezclar, es un híbrido entre cristianismo y marxismo. Y los proponentes de la teología de la liberación, que han promovido y apoyado las guerrillas latinoamericanas y el movimiento zapatista de Chiapas, quieren hacernos creer que la justicia de Dios es la justicia económica, la justicia política, que Dios tiene una opción preferencial por los pobres y que entonces tenemos que quitarle a los ricos lo que tienen, no lo van a dar de buen grado, habrá que quitárselo por la fuerza, habrá que hacer la revolución, habrá que hacer un nuevo orden social en el que liberemos al hombre de las cadenas políticas. Y entonces todos los milagros, como abrir los ojos de los ciegos o hacer andar a los cojos, encuentran en esa corriente una aplicación meramente política. La conciencia, abrir los ojos, caminar el paralítico, el activismo político. Desgraciadamente, en esta teología se dio lugar luego a un neomarxismo donde la lucha no es, como en el marxismo original, entre la clase proletaria y la clase capitalista. Ahora la lucha es entre los hombres y las mujeres, entre los patriarcales que no quieren aceptar las teorías de género y los revolucionarios que sí quieren trascender la naturaleza para imponer una nueva manera de ser del hombre, endiosar al hombre volviéndolo más allá de lo humano, transhumano. Este es el nuevo marxismo, este es el nuevo reino de Dios para los teólogos queer, los teólogos feministas, las teólogas de género y para todo lo que fue la teología de la liberación. Por supuesto, ni científicamente ni teológicamente se ha demostrado que sus conceptos tengan contenido o que lo que era pecado ya no sea pecado. Es una imposición política, porque lo que estoy diciendo es que se ha confundido al reino de Dios con la política. En el caso de México,
estamos muy cerca de un periodo electoral, de hecho estamos en un periodo de campaña, y muchos cristianos y supuestamente partidos cristianos y políticos que van a buscar la alianza o el apoyo de los cristianos, será lo que veamos día con día durante este periodo. Y muchos esperanzados a que vía la política las cosas van a cambiar. Si asciende tal partido, si asciende tal político, las cosas van a cambiar. Y arrastran a la iglesia a movimientos partidistas o a apoyar políticos que, por supuesto, nos van a defraudar. Nosotros no podemos predicar desde el púlpito, digo desde el púlpito, y puede no haber este mueble, es una forma de decir, hablar de la palabra de Dios. Nunca debemos dejar de predicar la palabra eterna de Dios y cambiarla por nada que sea secundario, que sea temporal, porque grande sería nuestra responsabilidad. No solamente estos cristianos de izquierda o pseudoizquierda, también los cristianos de derecha están suponiendo que un sistema es la solución y se identifica con el cristianismo. Están suponiendo que todos los de esta ala política son los buenos y todos los de la otra son los malos. No entienden que hay que discernir qué es la justicia, porque el reino de Dios es justicia. Dijo Pablo, ¿no? El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y entonces asistimos a la arena política como si fuera un partido de fútbol. ¿A quién le vas? A este grupo. No podemos ser indiscriminadamente parciales hacia a una persona o grupo. Tenemos que estar comprometidos con la justicia eterna, con los atributos divinos con los que podemos percibir lo que Dios quiere, el bien, la verdad, la belleza. No es el reino de Dios la milagrería ni los líderes políticos. A la manera de el mesianismo, muchos líderes políticos y religiosos se erigen como promesa de solución. Y muchos de ellos, sobre todo en el ámbito religioso, ofreciendo milagros. El reino de Dios, dirán, es que la iglesia llegue a gobernar a las naciones. El reino de Dios es que Dios nos haga prósperos, nos haga líderes, nos haga exitosos, nos haga cabeza. Y entonces están hablando de apóstoles empresariales, están hablando de grandes negocios en el nombre de Dios, están hablando de la Biblia como el manual de las ventas, el manual por excelencia de las ventas, etc. El pastor Josué me enviaba un video que nos recuerda cómo uno de estos predicadores latinos allá en el sur de Estados Unidos, hace exactamente un año, al inicio de la pandemia, y ahí se ve en el video, estaba orando y declarando y ordenándole al coronavirus que se muriera, que se desarraigara, que ya no podía actuar. Y la gente cree que eso es el reino de Dios, y él se presentaba como apóstol a las naciones, y así oraba: por la autoridad que tengo como apóstol a las naciones, yo le ordeno al coronavirus. Lo único que muestra, pues, es soberbia e ignorancia. Una gran ignorancia, porque el coronavirus ni siquiera está vivo para que le pidamos que se muera, ni nos escucha para que le pidamos que se desarraigue, lo cual evidentemente a un año de distancia no sucedió. Yo no sé por qué las multitudes continúan siguiendo a los milagreros, a los falsos apóstoles, o como algunos les han llamado, a los apostolobos. ¿Por qué? Porque ha sido evidente la mentira, la profecía que no se cumple. El reino de Dios tampoco son las instituciones. Muchos piensan que la iglesia fulana es el reino de Dios. Identifican a su institución con el reino de Dios, a tal grado que en la historia de la iglesia se ha llegado a decir: si tú no perteneces a esta institución, si tú no estás sujeto, por ejemplo, al obispo de Roma, no te puedes salvar. Entonces han confundido el reino de Dios con una institución humana
en la que puede haber personas creyentes. Sí, seguramente hay muchos creyentes en la iglesia católica, en la iglesia anglicana, en la iglesia ortodoxa griega, en la iglesia protestante, hay muchos creyentes. Y los creyentes pertenecen a la única y auténtica iglesia de Jesús, que no es una institución. Solo Él sabe quiénes son suyos. Las instituciones, cualesquiera, son intentos de establecer el trabajo, la comunión entre los creyentes, pero ninguna institución eclesiástica, ninguna asociación religiosa es el reino de Dios, y mucho menos en exclusiva. Si alguien me dice, fuera de la iglesia no hay salvación, es correcto solo porque la primera carta a los Corintios nos enseña que cuando nos convertimos somos también integrados por el Espíritu Santo al cuerpo de Cristo. Entonces, por lógica, si yo soy salvo, soy parte de la iglesia, y si no fuera parte de la iglesia, pues no sería salvo. Pero esa frase, fuera de la iglesia no hay salvación, es equivocada si lo que estoy diciendo es, fuera de la iglesia católica no hay salvación, fuera de los testigos de Jehová no hay salvación, fuera de la iglesia presbiteriana no hay salvación. Ahí me estoy equivocando, porque el reino de Dios no es igual a la política, a un movimiento político, a una filosofía política, no es igual al tumulto que arrastra un apóstol falso con su milagrería. El reino de Dios no es igual a ninguna institución religiosa. Por eso, pues tengamos mucho cuidado, porque si no entendemos bien qué es el reino de Dios, tampoco entenderemos cuál es la acción del anticristo. Y a veces la equivocaremos. Aquí me permito hacer un paréntesis porque a pesar de lo que hemos dicho, no faltan los hermanos que siguen insistiendo en que las vacunas son la marca del anticristo, las vacunas nos van a cambiar el género, las vacunas van a hacer que Bill Gates nos pueda dominar porque va a cambiar el ADN de nuestras células, etcétera, etcétera. Pues dos cosas, hermanos. El mal en el mundo no obedece a grupos humanos que en una teoría conspiracionista tendrían el control de todo. Algunos dicen los Illuminati, otros dicen los masones, otros antisemitas dicen los judíos, los protocolos de los sabios de Sión, otros dicen la Iglesia Católica, la Gran Babilonia, etcétera, ¿no? Decía uno de estos falsos predicadores sudamericanos, Bill Gates, el fundador de Microsoft, el dueño de todos estos programas de computación, que es multimillonario, una de las personas quizá la más rica en cierto momento en el mundo, es el cuerno grande, aludiendo a una visión del profeta Daniel, donde un cuerno que representa poder, gobernantes, sustituía y dominaba a los demás cuernos de la cabeza de la bestia. Es el cuerno grande de Seattle, o sea, de la ciudad donde vive Bill Gates. No, nada de esto es cierto. La marca del anticristo es una manera de actuar y una manera de pensar. No se la pueden poner con una vacuna, ni siquiera aunque le pintaran con rayos láser 3 6 aquí en la frente, esa no es la marca del anticristo. La marca del anticristo es una manera de pensar y actuar que implica que el hombre se independiza de Dios, que el hombre quiere trascender, quiere rebasar su naturaleza humana, sus limitaciones naturales, para hacer lo que quiere. Esa es la marca del anticristo. Y desgraciadamente muchos cristianos que están aceptando teorías que nos equiparan a Cristo, que nos hacen Jehová Junior, que nos hacen milagreros cuando el Espíritu Santo no nos ha guiado a nada de eso, esos sí son los que de alguna manera están ayudando para que la gente empiece a pensar como le gustaría al anticristo que pensáramos. Vamos adelante. Jesús dice en el verso 23 una advertencia. Y os dirán, helo aquí o helo allí, no vayáis.
Ya acabamos de leer el verso 21, incluso es el que leímos en griego, donde dice, no se dirá el reino de Dios está aquí o está allá. Y lo reitera en el 23, les van a decir los engañadores, aquí se refiere a los engañadores les van a decir, está aquí o está allá. El reino de Dios está aquí en esta teología política de liberación. El reino de Dios está aquí en todo este movimiento apostólico. El reino de Dios está acá en esta institución centenaria con tantos edificios y tantos ritos tan solemnes. No, allí no está el reino de Dios. Seamos cuidadosos. Jesús lo ha advertido antes para que cuando suceda creamos. ¿Por qué nadie nos puede decir que el reino de Dios está aquí o allá? Miren, han surgido muchos falsos cristos. Quizá para usted familiarizado con la Biblia resulta absurdo, si no es que increíble, que alguien se diga Cristo y la gente se lo crea. Pero hay en este momento una mujer que se dice que es Cristo en la tierra. Hay en este momento otros profetas pseudocristianos o en otras religiones que dicen ser Cristo en la tierra. Es posible que a usted le inviten, mira, una persona que es Cristo encarnado, Cristo que ha regresado otra vez para que, como los hombres no le hicieron caso, ahora sí, mira, la humanidad ya está más evolucionada, ahora sí, Cristo ha aparecido. Recuerdo por allá de los años 80 que en todos los periódicos de circulación nacional se publicó un desplegado a toda página que hablaba de que había aparecido el señor Maitreya, es decir, una equivalente de Cristo. Llegaba al mundo en la era de Acuario, la nueva era. ¿Cómo saber que estas personas no son Cristo, aunque la gente dice que hacen milagros impresionantes, que con su palabra transforman, que hacen muchas señales y que tenemos que ir al estadio, tenemos que ir al auditorio, allá donde las multitudes se reúnen para escuchar, para recibir, para aceptar al Mesías que ha aparecido una vez más? Por supuesto que eso implicaría un malentendimiento o hasta una negación de Jesús de Nazaret como el Cristo. Si yo creo que Jesús puede reencarnar, entonces no entendí quién es Cristo. No he entendido ni siquiera el judaísmo, ¿no? Menos el cristianismo. Si yo pienso que Jesús es un avatar que vuelve a aparecer en otros personajes que también son Cristos, estoy perdido. Eso no puede ser. Pero Jesús es consciente, y lo dice también en Mateo capítulo 24, hablando de lo que llamamos el sermón profético, que surgirán muchos falsos profetas y muchos cristos falsos. Y la historia de la iglesia está saturada de este tipo de casos. O sea, es una realidad. Todo el tiempo ha estado sucediendo. No solo en un futuro. No solo hay ahora amenazas de considerar que el reino de Dios es algo que no es. Toda la historia de la iglesia, esto ha sucedido. Por eso Jesús dice, ¿cómo va a ser su regreso? Por eso en el título de nuestra plática hemos puesto el reino de Dios y la parusía. Parusía es una palabra griega que significaría el retorno, la presencia, el regreso. Y se ha constituido ya en un término teológico. Decir la parusía es equivalente a decir Jesús ha de regresar para juzgar a los vivos y a los muertos, ¿no? Como lo dice el credo. Está sentado a la diestra de Dios y vendrá para juzgar a los vivos y a los muertos. Esa es la parusía. Es, por supuesto, un suceso revelado como uno de los hechos centrales en el libro de las Revelaciones, el Apocalipsis. Tenemos aquí varios ejemplares del Apocalipsis. Una traducción del inglés de Griselda Gleiber,
que es ilustrada profusamente. Aquí vemos una especie de juicio final, donde algunos hombres están siendo lanzados a la condenación. Vienen los textos, los capítulos y las ilustraciones. Aquí Jesús es un juez. Este otro Apocalipsis es un Apocalipsis en latín versificado a la vez en italiano. Este ejemplar es bellísimo, es valiosísimo, a pesar de que ustedes ven las páginas del libro tan blancas. Este Apocalipsis es de 1743, es decir, está a punto de cumplir 300 años. Una maravilla de libro. Y bueno, un Apocalipsis ilustrado por un pintor contemporáneo, publicado por la Asociación Cultural Banamex. Solo para reiterar, como en el fondo que está detrás mío, que la parusía hace referencia a aquel instante en que Jesús aparezca para llevar el reino de Dios del ya, que está ahora, a la plenitud, a ese todavía no, hoy es todavía no, pero cuando Jesús aparezca, el reino de Dios llegará a su plenitud. Nosotros vivimos en el reino de Dios, ¿sí? Y como ciudadanos del reino de Dios, nosotros tenemos ese anhelo ardiente de que Jesús regrese. Y tenemos esa esperanza que nos sostiene, porque cuando vemos cómo se acerca a pasos agigantados la persecución, cuando vemos el sufrimiento, cuando vemos a los hermanos enfermos, cuando vemos a los seres queridos morir, cuando vemos la decadencia moral satánica del mundo, como leímos al principio de la reunión en el Salmo 27, ya hubiese yo desmayado si no creyera que tengo que ver a Dios en la tierra de los vivientes. Por eso la parusía es anhelo ardiente y esperanza, esperanza que nos sostiene en la paciencia, esperanza que nos hace soportar el sufrimiento hasta el momento en que Jesús aparezca. Pero otra de las grandes preguntas, ¿y cómo va a aparecer Jesús? Verso 24. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así será también el Hijo del Hombre en su día. Otra vez Jesús, usando el título, el Hijo del Hombre, lo va a usar cuando menos 4 veces en este pasaje, ¿no? El título, el Hijo del Hombre, refiriéndose a sí mismo, refiriéndose a la apocalíptica judía. Él es el personaje divino, pero con forma humana, encargado de juzgar a los seres humanos y de rescatar a los justos, condenar a los malvados. ¿Cómo será ese regreso de Cristo? Dice esta traducción que acabo de leer, como el relámpago fulgurando resplandece. En griego es muy curiosa el giro, dice, como el relámpago relampaguea, ¿no? Como el relámpago relampaguea, es decir, esa luz cegadora, intensa, tremendamente brillante, que despide el relámpago, o despide esta descarga eléctrica de las nubes y la tierra. Y luego cuando dice aquí de un extremo hasta el otro, no olvidemos que en la concepción de aquellos tiempos la tierra es plana, así que la idea es que el relámpago se ve de un extremo del mundo al otro extremo del mundo. El giro griego también ahí es muy interesante porque dice desde debajo del cielo, lo que significaría el horizonte, donde el cielo se junta con el mar, desde debajo del cielo hasta encima del cielo, así es como dice en griego, ¿no? ¿Esto qué significa en cuanto a la venida de Cristo? Bueno, primera, que la venida de Cristo va a ser evidente. Yo sé que muchos de los hermanos que amablemente nos acompañan y a los que les damos la más cordial bienvenida nuevamente, pueden creer o han sido enseñados en la doctrina de un rapto secreto
Nadie se va a dar cuenta de que Jesús llegó a las nubes y se llevó a los cristianos. Seguido ese rapto por 7 años de una tribulación cual nunca la ha habido, la aparición del anticristo, la marca de la bestia, etc. Y que al final de esa tribulación, ahora sí va a venir Cristo para, pues ni siquiera para acabar con la historia y juzgar al mundo, sino para empezar el milenio. Déjenme confesarles, ¿no? Tengo que confesarles, yo creí esto desde los 12 años de edad que lo aprendí hasta los 30 años de edad. Lo creí, lo enseñé, confiésome, fui un pastor que lo enseñó, que discutió siempre a favor de esa postura con la idea de que pues yo les voy a demostrar que tengo la razón. Gracias a Dios, y precisamente en la época, sobre todo a partir de la fundación del Museo de la Biblia, que nos exige pues más estudio, más investigación, más contrastación entre las distintas teorías, Biblias, iglesias, fuimos descubriendo una serie de lagunas, de preguntas sin contestar, de contradicciones en esa teoría que, como dije antes, se llama dispensacionalista, y poder ir descubriendo en la Sagrada Escritura que en realidad la Biblia dice otra cosa. La Biblia no habla de un momento en que Jesús va a venir sin que nadie se dé cuenta. Jesús aquí es muy claro, no se dejen engañar. Cuando el Hijo del Hombre venga, va a ser tan evidente como un relámpago que se ve por todo el cielo. Para nadie puede ser escondido. Apocalipsis también lo dice. Y todo ojo le verá. Pero otra cosa que sucede con el relámpago es que su aparición es instantánea. Solamente si pusiésemos una cámara que tomase muchísimas fotografías por segundo durante una tormenta eléctrica, podríamos alcanzar a fotografiar un relámpago. Pero el relámpago es tan rápido que cuando yo quiero poner mi celular y retratarlo, pues ya pasó, ¿no? Entonces el retorno de Cristo es instantáneo. Por supuesto que 1 Corintios 15 también lo dice, en un abrir y cerrar de ojos, en un abrir y cerrar de ojos, un brevísimo instante. Es un regreso evidente, es un regreso en el que no hay oportunidad ya, en ese momento ya no hay oportunidad de arrepentirse, ni de prepararse, ni de nada. Lo que lo conecta con la otra idea que había dicho Jesús. El reino de Dios no vendrá con advertencia. ¿Usted sabe exactamente en qué momento y por qué parte del horizonte se va a mirar un relámpago? No lo sabe ni lo puede saber. Y mucho menos si ese relámpago le va a caer a usted. Porque Jesús viene para juzgar a los malvados también. El reino de Dios no vendrá con advertencia. Por eso no podemos poner fechas. Por eso la gente vivirá sin la preocupación verdaderamente importante. La gente vivirá preocupada por comer, beber, casarse, comprar, vender, etcétera, etcétera. Pero no por la preocupación verdaderamente importante, el reino de Dios. Y entonces, así como el relámpago se muestra en el cielo, así el Hijo del Hombre va a regresar. Pero primero es necesario, verso 25, que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Entonces hay dos momentos del reino claramente aquí establecidos. Jesús alude por un momento a ese todavía no, a la parusía, a ese regreso. Y en otros momentos, como cuando le dice a sus discípulos, el reino ya está en ustedes y el Hijo del Hombre tiene que padecer, ese es el ya. Lo que hila a este ya con el todavía no se llama la historia de la salvación, la historia de la redención. Dios no está sujeto a la historia porque Dios no es temporal, Dios es eterno. Sin embargo, Dios quiso crearnos a nosotros, criaturas racionales, en el tiempo. Y es en el tiempo, por tanto es en la historia,
en que Dios se ha ido revelando. La Biblia es el resultado de un larguísimo proceso histórico. Entonces Dios se ha ido revelando en la historia. Después, Dios, al encarnar en Cristo Jesús, entró en la historia. Dios entró en el tiempo y el espacio cuando el Logos, la palabra eterna, se hizo humano. Es en la historia donde nosotros vivimos, a donde el Espíritu Santo actúa y nos invita a creer y a entrar en el reino, en la historia. Es el reino el que ahora, como sal de la tierra, tiene que influir al mundo con el evangelio del amor de Dios. Pero también hay que decir que la historia no es eterna. La historia se va a terminar. El tiempo se va a acabar. ¿Cuándo se termina la historia? Porque esta es una cosa muy interesante, cómo se unen escatología e historia. Escatología, que son las cosas que vienen desde Dios, lo que viene de la trascendencia, desde un más allá, por decirlo así. Y la historia, que es lo que sucede aquí, en las posibilidades del hombre. En la historia, el hombre es invitado por Dios a creer. En la historia está presente la iglesia. En la historia, la iglesia tiene la misión de ser un testigo. En la historia apareció Cristo. Y Cristo, cuando regrese a la tierra, como lo ha prometido, le pondrá punto final a la historia para que en ese momento advenga, comience, aparezca la plenitud del reino de Dios, la resurrección de los justos. Así como Él resucitó, nosotros resucitaremos. Pero antes de todo eso, antes de ese Mesías triunfante, glorioso, al que todo ojo verá, tenemos el Mesías sufriente. Por eso Jesús dice claramente aquí: primero es necesario que padezca mucho. Parece contradictorio, ¿no? Porque el Rey del universo, el que pondrá fin a la maldad, el que tendrá el poder de resucitar a todos los creyentes, tiene que estar sometido a padecimiento. Tiene que aceptar que otros seres humanos finitos, indignos, malvados, le inflijan padecimiento. Y no solo eso, sino que será desechado de esta generación. ¿Qué significa desechado de esta generación? No solo la generación como las personas contemporáneas de Jesús en el año 30 de nuestra era. Esta generación, este tiempo, este eón, en griego el periodo, el eón, es el periodo de la incredulidad del mundo. Esta generación que va desde el sacrificio de Jesús en la cruz hasta nuestros tiempos y hasta que Jesús regrese, está constituida en su mayor parte por personas que desechan, han desechado y desecharán a Jesús, su amor y su sacrificio. Por eso es que tiene que llegar un tiempo de separar el trigo de la cizaña, un tiempo de que los justos y los malvados reciban la retribución por parte de un Dios eternamente justo. Hay una serie de versículos entre el verso 25, recuerden que Jesús va a Jerusalén. Esto fue algo que se acaba de reiterar en este capítulo 17, en el verso 11, yendo Jesús a Jerusalén a morir precisamente. Por eso nos sorprende una vez más la insistencia del versículo 25, ¿no? Lo desecharán, padecerá. Y por supuesto vamos a llegar a los últimos capítulos de Lucas, donde, si Dios quiere, tendremos que detenernos con todo nuestro amor y con toda nuestra gratitud a contemplar los padecimientos de Cristo. Si Dios permite, así lo haremos. Vamos a contemplar los padecimientos de Cristo.
Entonces hay dos cuadros de Cristo, hay dos momentos para Cristo en la voluntad del Padre. El primer momento es ser el Mesías de Isaías capítulo 53, el Mesías desechado, el siervo de Jehová, el siervo de Jehová sufriente, el cordero llevado al matadero que no abrió su boca ni se defendió, el Cristo en la cruz, sangrante, herido y asesinado, avergonzado y escarnecido. Y el otro cuadro, el otro momento en la voluntad de Dios para Cristo, ser el Rey exaltado, el Señor de señores que regresa para castigar a los malvados y para rescatar a todos los que hemos puesto nuestra esperanza en Él. Así que a partir de nuestro modelo que es Cristo, una vez más podemos decir, el reino de Dios, aceptar y hacer la voluntad de Dios. Jesús aceptó la voluntad cuando hubo un tiempo en que le tocó ser rechazado, ser escarnecido, cuando le tocó sufrir. Lo aceptó y lo obedeció. Y lo obedeció no por fuerza, sino por amor a su Padre y por amor a nosotros. Habrá otro tiempo en el que Dios le exalta y en el que todo ojo le verá precisamente en su victoria final. Nosotros también hoy estamos en un tiempo de cruz. No se deje seducir por las doctrinas de que como usted es hijo de Dios, usted puede ser rico, el mundo no le puede hacer nada, la pandemia no le puede tocar, etcétera, etcétera. No es el tiempo de la glorificación, no ha llegado el tiempo de la resurrección, al igual que Jesús, ahora estamos en el tiempo de la cruz. Ahora estamos en el tiempo del dolor, estamos en el tiempo de la persecución, en el tiempo de aceptar la tribulación, en el tiempo de rendir nuestra voluntad, aunque nos duela, nos cueste como a Jesús lágrimas de sangre en el huerto. Tenemos que decirle, Señor, hágase tu voluntad. Me voy a saltar unos versículos, les decía, los versículos que hablan de Lot y de Sodoma y de Noé y el diluvio. Estos versículos que equiparan la situación del mundo, que será análoga cuando Jesús regrese, las condiciones, las circunstancias serán las mismas descritas en los relatos del diluvio de Sodoma. Eso lo quiero tratar probablemente en la siguiente semana, porque es un tema muy largo en el que quiero comentar la serie de ideas, de leyes y de movimientos que indicarían con toda claridad que hoy estamos exactamente como en los días de Sodoma. Y como es muy largo ese punto, lo quiero dejar para tratarlo solo y voy a brincar al versículo 34. Bueno, ni siquiera sé si todavía tengo tiempo. Si me indican más o menos. Bueno, comencemos cuando menos. Os digo, verso 34, que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Bueno, cuando Jesús venga, aquí Jesús nos está dando más información sobre las cosas que van a suceder a su regreso. Y dice, va a ser tan repentino, pero es a la vez tiempo de cosecha. Había mencionado aquella parábola del trigo y la cizaña. Tiempo de separación entre el trigo y la cizaña. Y para ilustrarlo, dice Jesús, pensemos en diferentes situaciones en las que hay dos personas. Ilustra claramente que la mitad va a ser salvado y la mitad va a ser destruido.
Eso, diríamos, es el mensaje central de estos casos con los que Jesús ilustra la separación de la cosecha final, que Él, como juez justo, indicará quién es verdaderamente quién. Nosotros no podemos. Muchos de estos falsos apóstoles serían considerados por las multitudes de sus seguidores como grandiosos siervos de Dios. Y yo les aseguro, y lo aseguro por las cosas que predican, que son contrarias a la Biblia, que serán de aquellos, de los que ya platicamos una vez, que cuando le digan a Jesús, Señor, pero si en tu nombre hicimos milagros y mira todo lo que hacíamos, Jesús simplemente les dirá de manera tajante, no los conozco, no los conozco. Uno será tomado y el otro será dejado. Cuando yo creía en el rapto, diría, bueno, el que se quedó, pues es el malo, el incrédulo, el que se fue, pues es el que se fue en el rapto. Y esa es la creencia, ¿no? Pues de toda la serie Dejados Atrás y todos esos libros, películas y predicaciones que hablan de un rapto. Y hasta se provoca una cierta paranoia, ¿no? Cuando un hijo, un creyente, de repente no encuentra a su mamá, se asusta y piensa, ya fue el rapto, me quedé. Y entonces, en realidad esto se usa mucho para espantar a los cristianos tibios, ¿no? Cuidado, porque si tú no andas bien y ahorita viene el Señor, tú te vas a quedar, y si te quedas, el anticristo te va a matar o el anticristo te va a marcar y entonces te vas a ir al infierno. Y entonces, pues hay un temor. Bueno, es un tema muy largo. Por ahí tenemos algunos audios del Apocalipsis, unos audios que amablemente algunos hermanos, como el hermano Sergio, nos han estado transcribiendo. Esperamos en breve empezar a publicar esto. Explicamos mucho de este largo tema, pero si no hay un rapto y luego una tribulación y luego una venida de Cristo y luego un milenio, ¿qué hay? Lo voy a decir muy resumido, no para que usted se espante, para que le apague y diga, yo ya no me vuelvo a conectar a la comunidad apostólica, no, sino para que usted considere que hay varias interpretaciones. Eso es un hecho, hay varias interpretaciones. Que independientemente de la que hayamos asumido, seguimos siendo hermanos y estamos tan en paz como siempre, no pasa nada. Si usted cree que hay un rapto diferente al retorno de Cristo, o usted cree que el retorno de Cristo es el rapto, pues son la misma cosa, seguimos siendo hermanos sin problema, ¿no? Pero entonces una opción es esa. Hay un rapto, hay una tribulación, hay un regreso de Cristo, luego un milenio y finalmente el fin del mundo. La otra postura es, el milenio es un símbolo de la iglesia. Cuando Cristo regrese es exactamente lo mismo que el rapto. En un instante comenzará la resurrección de los justos, la condenación de los malvados, la renovación de la creación para que se nos ofrezcan cielos nuevos y tierra nueva. Esas son las dos posturas. Claro, las estoy diciendo muy rápido, pero usted tiene el video para poderlo repasar. Entonces, desde la primera postura, si decimos que dos mujeres estarán moliendo, una será tomada y la otra dejada, desde la postura del rapto, pues bienaventurada es la que se fue, porque la que se quedó, tentativamente se quedó a la gran tribulación. Por supuesto que aún ahí habría preguntas que hacernos. Bueno, pero si me quedo a la gran tribulación, ¿me va a tocar morir por Cristo? ¿Y eso es malo o es un privilegio? Pues es un privilegio, de tal manera que entonces uno diría, ¿mejor me voy o mejor me quedo a tener el privilegio de morir por Cristo? Esa es una de las incoherencias de ese sistema, ¿no? Otra incoherencia es que dicen que se va el Espíritu Santo. Y si se quedaron los tibios, que eran tibios cuando el Espíritu Santo estaba aquí, yo no sé cómo le van a hacer para convertirse en mártires cuando el Espíritu Santo no esté. Eso es otra de las incoherencias. Y así, bueno, no me quiero desviar tanto.
En la otra interpretación, en la de que el regreso de Cristo es el mismo momento en el que la iglesia es tomada a encontrarse con Él, el bienaventurado es el que se queda. Ah, caray, ¿no? Esto está sorprendente porque yo sé que va detrás o en contra de algo que quizá hemos aprendido. Miren, como ya me queda muy poco tiempo, solo voy a aludir a cuándo nació la doctrina del rapto. Yo creo que esto nos puede ayudar a sopesar mejor las teorías, las razones, las interpretaciones. La doctrina del rapto secreto es desconocida para los grandes predicadores de los siglos XVII y XVIII, como podría ser Wesley, Finney, etc. Para los reformadores, ni Lutero, ni Melanchthon, ni Calvino, ni Zwinglio hablan de un rapto. Ni tampoco para los teólogos medievales, ni para los padres de la iglesia, ni Agustín, ni San Jerónimo, ni Lactancio, ni Ireneo, ni nadie. Entonces, ¿cuándo surgió la doctrina de un rapto secreto? En 1790, con un sacerdote jesuita llamado el padre Lacunza. El padre Lacunza, que escribió el libro La venida del Mesías en gloria y majestad, fue el primero que habló de un rapto secreto. Leyendo este libro y traduciéndolo a Irving, que fundó la Iglesia Católica Apostólica y que buscaba la restauración de los ministerios apostólicos, adoptó toda la doctrina del padre Lacunza, pero ahora en el mundo evangélico protestante, porque Lacunza era un jesuita, mientras que Irving pues era un evangélico de avivamiento. De Irving siguió una mujer, una jovencita llamada Margaret MacDonald, que no solo habló de que Jesús arrebataría la iglesia, sino que eso sucedería en dos fases. Pero Margaret MacDonald no era ninguna teóloga. Ella dijo que había recibido una revelación y que Jesús le había dado esa explicación. Ella pertenecía, como lo perteneció John Darby, a la iglesia de los hermanos libres, de los hermanos de Plymouth, y allí ella compartió esta visión, incluida en las herencias del avivamiento de Irving, de manifestaciones, diríamos, estáticas. Y entonces la idea de que el retorno de Cristo no solo puede más o menos fecharse, no solamente puede explicarse de una manera diferente a como lo había hecho la teología, sino sobre todo que va a suceder en dos momentos o dos fases diferentes, un rapto y un regreso hasta el Monte de los Olivos, fue una aportación de una supuesta visión de una jovencita. Rápidamente, la teoría del padre Lacunza, la visión de Margaret, fue adoptada por John Darby en 1833 y estructurada en la doctrina que se llama de las 7 dispensaciones. Es otra doctrina que antes tampoco existía. Claro, la tendencia a dividir la historia del mundo en periodos siempre ha existido. Está presente en el libro de los jubileos, de la secta de los habitantes de Qumran. Está presente en las obras de Agustín y las 6 y las 7 edades del mundo. Está presente en las 3 edades de Joaquín de Fiore, monje franciscano del siglo XII. Está presente en la Biblia alfonsina del rey Alfonso X el Sabio. Y por supuesto está presente en la teoría dispensacionalista que estableció John Darby en 1833. Quiero dejarle entonces inquietud. Quiero dejarle inquietud para que en nuestra siguiente ocasión podamos platicar por qué el que se va podría ser el impío, el que es tomado podría ser el impío y el que se queda podría ser el justo. Creo que es algo muy interesante, pero no olvidemos lo fundamental. Y lo fundamental es que el reino de Dios no viene con advertencia, por 2 razones. La primera, el reino de Dios ya está en mí. Yo ya he sometido mi vida al Rey. Estoy
soy parte del reino, he nacido en el reino. La conversión es un nuevo nacimiento del agua y del Espíritu, que dijo Jesús, si no naces de nuevo no puedes entrar al reino de Dios. Cuando nacimos de nuevo, entramos en el reino de Dios está en nosotros como justicia, paz y gozo. El reino de Dios está en nosotros como la tarea que tenemos de ser testigos para el mundo. No nos dejemos engañar por profetas, apóstoles, cristos, que nos ofrecen la unción, nos ofrecen la última revelación o nos ofrecen venir a completar la obra de Cristo. Nada de eso. Cuando Cristo regrese, no sabemos cuándo sea, anhelamos ardientemente que ya sea. En nuestras crisis, en nuestro sufrimiento, oramos, ven Señor Jesús. ¿Qué digo oramos? Clamamos, ven Señor Jesús. Pero no sabemos cuándo vendrá. Pero cuando venga, si hay rapto o no hay rapto, no importa, estamos preparados para que en ese instante, que será tan breve como el de un relámpago, nosotros estemos ya desde ese instante participando de la resurrección. Si el origen del universo fue una millonésima de segundo, ¿qué no podrá Jesús igualmente en un pestañeo traer la plenitud del reino de Dios? ¿El juicio? Por supuesto que sí. Entonces, anhelamos el regreso de Cristo. Estamos preparados. No nos dejamos engañar. ¿Y cómo estar preparados? Bueno, eso sí, es algo que seguiremos meditando. Cómo reconocer los tiempos del diluvio, los tiempos de Sodoma, cómo saber si queremos ser tomados o queremos ser dejados y qué significa eso, ¿no? Bueno, Dios les bendiga, muchas gracias.